Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy voy a hacer un vídeo muy especial ya que vamos a responder aquellas preguntas y esas curiosidades que tienen los suscriptores del canal sobre mí. A ver con lo que me encuentro aquí. Venga, vamos a empezar a responder. José Díaz que dice que quiere saber por qué he decidido formar una carrera en la música, pero del otro lado, no como cantante, intérprete, instrumentista, sino como alguien que enseña, ¿no? A ver, fue un poco... en realidad no fue así. Yo estudié canto, estudié técnica vocal para mí. No para enseñar, la estudié para mí, porque en principio lo que yo quería era cantar. Y me he dado cuenta que le hacía mucho bien a las personas que venían a estudiar canto conmigo y que lo pasaban bien, que se ilusionaban, que se motivaban. Y al final me quedé de este lado. Al final fue así, me quedé de este lado. Pienso que fue una etapa. He cantado mucho, he trabajado mucho y fue una etapa y ahora mismo estoy disfrutando de estar del otro lado, ¿no? ¿Quién dice? Y no sé, yo no me cierro nunca nada, no sé si el día de mañana me pondré a cantar, ¿no? Pero estoy muy cómoda y muy feliz de este lado. Me gusta mucho enseñar. Me pregunta Manuel qué tan viables serían las entrevistas en vivos con los grandes artistas que has analizado y si pudiera hacer colaboraciones con ellos. De momento las entrevistas son grabadas y ya con eso yo ya estoy contenta porque que los artistas vengan y se presten a darme una entrevista, pues ya estoy contenta con ellos. Y colaboraciones con ellos, pues cuando ellos quieran. Yo encantadísima de la vida. BD Caribe dice, hola Ceci, me encanta tu trabajo por la profesionalidad, empatía. Ay, te sigo, desde que éramos muy pocos. Muchas gracias, cariño, muchas gracias. Dice, 1. Pienso que muchos canales a partir de tu éxito han querido copiarte. Algunas han plagiado tu contenido descaradamente. Hostia, qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? ¿Te afecta, te molesta o eres indiferente a este tema? ¿Qué pregunta, chico? O chica, no sé quién eres. Oh, asociado al éxito también está el tema haters. ¿Cómo haces para lidiar con ellos? Hace 3 preguntas súper interesantes. ¿Qué le dirías a una persona, mi caso, Ala, que quiere comenzar en YouTube, como youtuber? Bueno, madre mía, acá hay mucha tela que cortar, ¿eh? El tema de copiar mi contenido o plagiar mi contenido y eso. Te voy a decir la verdad. Al principio, cuando me empecé a dar cuenta que esto estaba sucediendo, me molestaba cantidad, pero muchísimo. La sensación era impotencia, ¿no? Que yo hacía una reacción, un análisis y al día siguiente aparecía la misma reacción, análisis y las mismas palabras y todo en la boca de otra persona, ¿no? Y me di cuenta que esto estaba sucediendo y que era además descarado y era constante hasta el día de hoy. Pero un día escuché a alguien, que ahora no me acuerdo qué youtuber era, no me acuerdo si era Romuald Fons, que me ayudó muchísimo también en esto de YouTube. Me acuerdo que dijo algo, porque yo creo que era él, porque a él también lo plagian mucho, y dijo una frase que a mí me quedó en la cabeza, y a partir de ahí hice borrón y cuenta nueva. O sea, dijo él, preocúpate, creo que era él, dijo, preocúpate el día que no te copien, porque ese día será que tu material no interesa, ¿no? Que tu material es malo. Si te copian es porque tu material es muy bueno. Y o sea, yo no lo había visto nunca de esa manera. Lo tomaba como una agresión hacia mi persona, pero al final me hizo pensar que en el fondo la persona que está copiando es porque en el fondo realmente te admira. Tal vez no lo hace por maldad ni nada de eso, sino que no tiene esa capacidad de creación, necesita copiar, ¿no? Una cosa importante que tiene YouTube y un canal de YouTube es que cuanto más original sea tu canal y más creativo seas, pues es mejor. Y en definitiva la gente no es tonta, ¿no? La gente busca esa originalidad, ¿no? Todo lo que venga después de lo original, pues carecerá de valor. Esa frase que dijo, creo que fue Romu, esa frase a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de esto. Lo vi de un lado más, digamos, positivo para mí, ¿no?
y dejó de molestar. Cuando lo entendí, dejó de molestarme y ahora deja de preocuparme. Y estoy muy agradecida a la gente que sigue mirando mi material, a la gente que se sigue quedando en mi canal y que cada vez somos más, ¿no? Esto da, o sea, los números no mienten y eso es lo que me da la seguridad y la tranquilidad y la felicidad, digamos, ¿no? En cuanto a los haters que me cuentas, este es otro tema muy difícil. Puse el otro día un post en Twitter que me había descubierto que el número de haters aumenta en proporción al número de suscriptores que tú tengas, ¿no? Cuantos más suscriptores tengas y más éxito tengas, más haters tendrás. Eso es lo normal que suceda, ¿no? Yo lo he pasado muy mal. No se crean que YouTube es todo maravilloso y todo genial, te cambia la vida, ganas dinero, bla, 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 bla. No. YouTube tiene sus sombras también. Y esta es una de las sombras más grandes que tiene YouTube. Porque hay gente que se cree con el derecho de que porque tú eres público y estás ahí dando la cara, pueden decir lo que les salga pueden decirte lo que les salga de la peineta todo el tiempo, ¿no? Para mofarse de mí, para burlarse contra mis conocimientos, contra todo, vamos, que en realidad el hater es eso, es tirar odio contra todo. Todo eso está capado, está bloqueado, entonces claro, no se ve, o sea, por más que ellos hablen todo lo que quieran, pues no sale a la luz porque está todo bloqueado. Para eso tengo un equipo que está pendiente a lo que está sucediendo en los comentarios, ¿no? Pero yo tuve que ponerme en tratamiento. La verdad es esa, mi psicóloga se llama Yolanda Calvo, que tiene un canal de YouTube maravilloso, además de ser psicóloga es youtuber, o sea que comprende muy bien qué pasa con los youtubers desde dentro, y me tuve que poner en sus manos y me ayudó muchísimo, más que nada me ayudó a hablar y hablar de mis fantasmas y hablar de mis traumas y de mis cosas con ella. Cuesta porque tú te esfuerzas mucho en hacer cada vídeo, en hacer cada material, intenta hacer lo más políticamente correcto. A veces sigue doliendo, el tema de los haters sigue doliendo, pero bueno, al final te terminas acostumbrando a que esto va a pasar, esto no lo vas a poder evitar, esta gente existe, hay mucha gente así en el mundo y es lamentable, pero están allí y esto sí, a los youtubers... yo creo que es súper importante la salud mental en este mundo. Cuando el canal se empieza a hacer más grande, empiezan otros problemas también, ¿no? Y necesitas atenderte la salud mental. Pero sí que es duro. Y la tercera pregunta que me haces, que son súper interesantes tus preguntas. ¿Qué le dirías a una persona tu caso, que quieres comenzar con YouTube? A ver, yo no soy una experta en YouTube, pero me he formado, ¿no? Entonces yo creo que tienes que formarte. La forma en que yo empecé, ¿no? Me he formado, ¿no? Hice un curso con Romo Alfons de SEO que se llama CreceTube. Me ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona YouTube desde adentro, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes como usuarios no conocen de YouTube, como es el funcionamiento de un canal, las estadísticas, el SEO, las miniaturas, el copywriting. Cómo se hace para que una miniatura te llame la atención para que tú entres a ver el vídeo, ¿no? Todo eso lo tuve que aprender. Yo no sabía absolutamente nada de YouTube. Y no venirte abajo, porque tal vez de primeras no funciona. Pues tienes que buscar la manera. Tienes que buscar la manera de ese clic de empezar a atraer a una audiencia y trabajar ahí, pedaleando. Y trabajar. La base es el trabajo, chicos. No hay más. No hay pociones mágicas. No. Es trabajar. Yo a toda persona que empieza en YouTube le diría que se forme. Y segundo, que no hay ningún impedimento. No sirve eso de... No, porque yo no tengo una cámara, no, porque yo no tengo un micrófono. Mira, tú seguramente en tu casa tienes esto. Pues con esto. Se empieza con lo que tienes
y poco a poco se va mejorando. ¿Tú te crees que yo empecé con una cámara 4K? Pues no empecé con una cámara 4K. Empecé con un móvil, luego empecé con una webcam que se veía fatal, que los vídeos están por allí. Empecé con un micrófono que se los voy a mostrar, que ya lo mostré en un montón de lugares. Empecé con este micrófono. Que está completamente encintado. ¿Ves? Estos fueron mis inicios en YouTube. Y ya está. No hay que ponerse limitaciones, ¿no? Si algún día quieren algún vídeo de funcionamiento de YouTube, también podemos hacerlo. Lo podemos hacer en el otro canal, en el Charlando con Ceci. Iván quiere saber si todos pueden cantar. Por supuesto, todo el mundo puede cantar. Lo que pasa es que necesitas trabajar. Es decir, no hay una varita mágica que yo haga ¡plin! Ahora vas a aprender a cantar. No. Esto requiere de mucho ejercicio, de mucha práctica y de mucha técnica, ¿no? Y todos podemos aprender a cantar siempre y cuando trabajemos. Dice Kika, todos tenemos nuestros gustos musicales culposos. ¿Qué son gustos musicales culposos? ¿Cuáles son los míos? Me gusta toda la música. Bueno, toda la música no. Estoy mintiendo. Toda la música no me gusta, pero escucho de todo. Y la verdad es que tengo la mente muy, muy abierta y no me cierro a escuchar cosas. ¿Qué es más importante en una canción? ¿La música, la letra o la interpretación? Van de la mano. Las tres cosas. Si las tres cosas las haces bien, maravilla. Maravilla total. Yo cuanto más calidad tenga una interpretación, una canción, pues mejor. Mejor para mi oído y para mi alma. Juana quiere saber quién es para mí el mejor cantante actualmente y cuál es mi cantante favorito. ¡Buaf! Son cosas muy difíciles de responder porque todos los artistas tienen algo en lo que son mejor. Tienen algo en lo que destacan, tienen algo que es irreemplazable, algo que es irrepetible, ¿no? Y tengo muchos cantantes favoritos. No puedo decirte, este es el que más me gusta porque hay otros que también me gustan mucho. No me puedo decidir. Muchos cantantes me gustan muchísimo. De hecho, hay muchos que me gustan que ni siquiera están vivos. Neila Cuevas, ¿quieres saber cómo llegué a España? En avión, por supuesto. Eso no. ¿Y conoces México? Todavía no conozco México. Iré a México, que esa pregunta se repite muchísimo. Iré a México, pero quiero ir para hacer algo especial. Porque es cierto que el 70% del canal es de origen mexicano. Y creo que puedo hacer buenas cosas allí y me gustaría ir, pero me gustaría ir ya con un proyecto, ¿no? Para poder hacer allí algo bien, algo chulo, algo bonito. Pero además me gustaría ir para conocer el país, por supuesto, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver esas cosas en directo, ¿no? Ver conciertos, mariachi, todo lo que estuve mirando y analizando, pues poder llegar a verlo en directo y inclusive encontrarme con los artistas con los que estuve entrevistando y conocerlos personalmente, poder hablar con ellos y que me enseñen del país y todo, y la comida, la cultura, bueno, todo. Lo quiero conocer absolutamente todo, así que eso se tiene que preparar con tiempo y bien. Isabel quiere saber si se puede aprender en cualquier momento, en cualquier edad. Por supuesto que sí, Isabel. La música no tiene edad, mientras que tú tengas la fuerza y las ganas, no tengas ningún impedimento físico, daño vocal o algo así, algo que tú no puedas manejar, no hay impedimento ninguno. Lo puedes desarrollar en cualquier momento y además que es súper sano y es algo que alimenta el alma totalmente. O sea, estudiar música, cantar, esto es algo que es una terapia maravillosa. El cantar, chicos. A mí en los momentos más tristes de mi vida y más duros de mi vida, la música me ha salvado siempre. Loli, ¿cuál es el artista mexicano que más te ha gustado reaccionar? Love you, Sisi, gracias. Pues, es que tienen tanto. Loli. Es muy difícil poder contestar eso porque tienen mucho talento. Cuando me fui muy atrás, cuando escuché Pedro Infante, no daba crédito. O sea, todas esas voces, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, me dejaron completamente enamorada. Pero es que al día de hoy también tienen cantantes muy buenos. Son diferentes, ¿no? Por supuesto. Tengo mucho que agradecer a
a Juan Gabriel, porque obviamente ha sido un antes y un después en mi vida desde que lo conozco a él. Y a partir de ahí, o sea, Juan Gabriel me abrió una puerta completamente desconocida para mí y me hizo meterme en el mundo México. No te lo acabas. Es un país que tiene muchísimo, muchísimo talento, chicos. No sé con quién quedarme, la verdad. No sé con quién quedarme. No puedo decirlo ahora porque son todos extraordinarios. Todos. Mira, esta pregunta sí me gustó mucho. Borreguito Azul. ¿Qué edad tenías y en qué situación descubriste tu pasión por la música? A los 4 años yo empecé a cantar. Y me acuerdo que mi mamá me ponía mirando la tele y yo imitaba, por ejemplo, las publicidades, la música de las publicidades las imitaba con el xilofón, ¿no? Y además se daba cuenta que digo, esta niña tiene mucho oído, decía mi mamá, ¿no? Pero poco a poco yo, en vez de pedirle muñecas, pues le pedía guitarras, le pedía flautas, le pedía un teclado, le iba pidiendo cosas que no tenían nada que ver con los niños de mi edad, ¿no? Que pedían muñecas, ¿no? Yo pedía instrumentos musicales, instrumentos, siempre andaba con algún instrumento de percusión o me los inventaba yo. Poco a poco iba haciendo cosas de estas, ¿no? Y cantaba mucho, cantaba a todas horas, no podían pararme de cantar, cantaba canciones, o sea que yo era un alma vieja desde los 4 años, yo ya cantaba boleros de María Marta Serralima, una cantante argentina, magnífica, ella. Yo las cantaba, me acordaba la letra, las cantaba, cogía el palo, tomaba el palo de la escoba y me lo ponía a modo de micrófono y cantaba. Eso es algo que nació conmigo. O sea que lo he descubierto desde muy temprana edad. Olivia quiere saber si tengo una rutina para mantener tu voz. ¿Lo hago sola o me apoyo en un maestro? Pues lo hago sola, la verdad. Olivia, ahora mismo yo lo hago sola. Es verdad que cuando me cuido mucho la voz, me cuido muchísimo, intento no tomar cosas muy frías, intento no comer picante ni demasiado calientes las cosas, intento no tomar frío en la garganta. Yo vivo de la voz, o sea que si yo me quedo disfónica o afónica, que es peor, tendría que dejar de trabajar, estaría de baja, ¿no? Entonces, para mí, esto es, es mi vida absoluta. Carlos Fernando quiere saber si mi experiencia en Praga llenó mis expectativas. No llenó mis expectativas, superó mis expectativas. Me ha encantado ir a Praga, me ha encantado ver a Dimash, conocerlo en persona, mirarlo ahí. Ha superado completamente con creces, ha sido un concierto fantástico, Carlos. Fantástico, fantástico. Me pregunta doctora Ana Martínez, ¿cuál es tu momento menos fashion? Madre mía, mi momento menos fashion. A ver, tengo muchos momentos menos fashion durante el día. Que yo vivo normalmente, vivo como cualquier ciudadano normal. Voy en metro, voy en autobús a todos lados, voy a la panadería, no sé. Eso es mi momento menos fashion, ¿no? Me pregunta Shannon Obando. Hola maestra, feliz día, feliz día. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla en este mundo de YouTube? Y si es el caso, ¿qué es lo que más le costó y le sigue costando? Nunca pensé en tirar la toalla en YouTube. Nunca. Pero para no tirar la toalla tuve que cambiar mi contenido. Ahí está la cosa. No hay que tirar la toalla. Hay que darse cuenta de que tu contenido no funciona y cambiar al 100%. Lo que más me cuesta, intentar contentar a todo el mundo. Es imposible contentar a todo el mundo. Es completamente, o sea, hagas lo que hagas, nunca vas a poder tener al 100% de las personas contentas. Nunca, jamás. Y siempre vas a recibir críticas por ello, ¿no? Hay críticas que son constructivas y luego están las críticas destructivas, ¿no? Todavía me cuesta. Con estas todavía me cuesta un poco. Intento no leerlas, ¿no? Ya hay un equipo que está leyéndolas por mí. Ya intento no leer ese tipo de cosas, ¿no? Me han encantado vuestras preguntas. Hay un montón, ¿eh? No podía responder a todos. El equipo ha elegido
las preguntas más significativas, porque también se repiten muchísimo las preguntas. Así que les voy a agradecer muchísimo que estén ahí mirando este vídeo. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, que es súper importante para seguir en crecimiento. Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales que se las dejo por aquí. Así que les voy a agradecer muchísimo. Les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!